Bueno, bienvenidos a nuestra primera charla del QACon. Gracias por unirse a la sesión y a nuestro Fest. Hoy Luis Miguel Ramírez nos estará presentando el tema Continuous Performance Testing. Para contarles un poco de Luis Miguel, él es ingeniero de sistemas, cuenta con un magíster en ingeniería computacional y tiene 10 años de experiencia en pruebas de desempeño, ¿sí?, en diferentes industrias de software. Luis Miguel, te damos la bienvenida a GAP y muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Adelante. Muchas gracias a todos, buenos días, espero que se encuentren bien. Gracias Meli por esa introducción. Como les cuento, tengo ya una experiencia en el ámbito de performance orientado al tema de DevOps. Vengo a compartirles todo lo que ha sido experiencia durante este tiempo y en el último tramo, que digamos que performance ha transformado mucho a continuous performance testing. En la incursión de DevOps y la incursión del mundo ágil ha hecho que performance se tome una dinámica más rápida a la hora de hacer pruebas, ¿cierto? Entonces, es importante poderlos acompañar en este espacio y no queda más que arrancar. Trataremos de dejar algunas preguntas, si tienen dudas para el final. Pronto en el intermedio podemos hacer algún espacio de preguntas según cómo vayamos revisando el tema. Listo. Bueno, entonces, CPT, como su sigla lo indica, es un término que se viene acuñando mucho para describir un proceso de performance que es continuo. Las pruebas de performance a hoy han migrado y tienen una tendencia a ser muy iterativas y a ser muy continuas. Ahora años, en un tiempo atrás, así como hacíamos pruebas manuales y en algún momento estas empezaron a ser automáticas y empezaron a integrarse en un pipeline y empezaron a ser continuas en los despliegues a producción. El performance también toma esta dinámica, ¿sí? Y aún así, performance, para que sea continuo, tiene que tener a su alrededor una cantidad de herramientas, de configuraciones, de complementos que hagan que pueda ser continuo, porque nada sirve un performance que sea estático o que sea ejecutable cada mes, cada 15 días o con poca periodicidad o que tenga muchas dependencias para ejecutar una prueba, ¿sí? Porque esto no apalanca en nada las salidas a producción del código, ¿sí? Y como vemos, con más frecuencia se despliega hoy en día producción. Entonces, si el performance no se le da esta dinámica, tiende a ser un cuello de botella en la cadena de vivos. Listo. Ahí de pronto queremos repasar para todos los conceptos básicos, partir de qué es performance y vamos a ir explorando poco a poco cómo el performance se vuelve continuo, ¿sí? Eh, el objetivo principal del performance siempre va a ser hacer simulaciones reales del uso del usuario final y cómo lograr una satisfacción de este. Entonces, esa debe ser la perspectiva siempre. El usuario hay que simular su condición real. Entonces, cuando decimos simular su condición real, tenemos que tratar de emular esa misma iteración desde un requisito no funcional, desde la medición de un tiempo de respuesta, desde la cantidad de transacciones que se inyectan. Y digamos que esas imágenes representan mucho lo que es la realidad. Es un puente, no hay otra forma de probarlo, no ser de que obviamente los ingenieros en sus cálculos matemáticos sepan con algoritmos cuál va a ser la resistencia de los materiales, pero una prueba final siempre va a ser con carga, ¿cierto? En este caso, carga de peso y lo mismo al sistema. Al sistema hay que hacerle pruebas de verdad, pruebas cargas reales y de ahí la importancia de hacer una definición acertada de los requisitos no funcionales, de saber dónde medir, de saber dónde monitorear, con qué datos probar, y eso va conformando una estrategia, ¿cierto? Entonces, el objetivo principal siempre es simular
condiciones reales. Nunca se nos puede olvidar, porque quizás cuando ya empezamos a interactuar mucho con performance, que empezamos a jugar con la herramienta, que empezamos a jugar con los monitoreos, que empezamos a jugar con los scripts, con la data, se nos va perdiendo como ese principio, el principio de simular cosas reales. Y simulamos de pronto cosas que no son muy reales y se pierde todo un trabajo. Listo. Dentro del performance existe un término que es principal, que es el throughput. El throughput es la capacidad que el sistema tiene de procesar eh, cierta carga de trabajo en cierta unidad de tiempo. Entonces, el throughput yo lo puedo medir coloquialmente en peticiones por segundo. Otros sistemas, digamos que no procesan peticiones por segundo, sino que procesan lotes de archivos, procesos batch, carga de información. Entonces, digamos que ahí cambia la unidad de medida, pero siempre es diciendo la unidad de medida o el grueso del trabajo que él haga en esa unidad de medida de tiempo. ¿Sí? Es como decir, yo cuántas líneas de código tiro al día, yo cuántos pasos doy por segundo. Entonces, no se nos puede olvidar que siempre hay una medición de rendimiento que es asociado a cuánto trabajo se hace en unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, es importante tener este concepto porque el throughput es como realmente reglita con la que uno puede decir, vea, esto aguanta hasta 2, 3, 4 transacciones por segundo, 20, 100.000, 1.000.000, ¿sí? La concurrencia. Entonces, si en el anterior concepto teníamos una cantidad de trabajo que el sistema es capaz de hacer por unidad de tiempo, esa cantidad de trabajo proviene de una cantidad de usuarios, ¿cierto? Entonces, hay 1.000.000, 2.000.000, un usuario, dos usuarios generando esa carga de trabajo. Entonces es importante saber de dónde proviene esa carga de trabajo. Por eso nace un término que es importante, que es la concurrencia, ¿sí? Entonces, muchos digamos que en el hacer de las pruebas de performance confunden mucho la concurrencia con la población de usuarios. Hay que tener mucho cuidado. Porque si mi software está diseñado o está proyectado para que lo puedan usar 1.000.000 de personas, no significa que esa va a ser la concurrencia del sistema, porque quizás ese 1.000.000 de personas no va a poder interactuar con el sistema en el mismo instante de tiempo. Supongamos un sistema transaccional bancario, un banco o una EPS que tenga de pronto 1.000.000 de usuarios y al final del día o cuando están abriendo el sistema, ese 1.000.000 de usuarios no se van a conectar, se van a conectar de ese 1.000.000, se van a conectar 1.000 y de pronto esos 1.000 que se conectan al tiempo, si todos envían la misma acción en el mismo segundo, de pronto habrá una concurrencia de 100. ¿Sí? Entonces, como su nombre lo indica, número de usuarios ejecutando una misma acción en el mismo instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, la concurrencia siempre es importante tener en cuenta que no hace referencia a la cantidad o a la población de usuarios que tiene el sistema. Eh, y aparece acá, entonces ya vimos dos unidades en las que uno puede medir el sistema. La cantidad de trabajo que hace, la cantidad de usuarios concurrentes que soporta. Los usuarios concurrentes me generan una cantidad de trabajo, digamos que uno es la causa y el otro es el efecto. Pero los sistemas, por lo general, en la interacción que tiene el usuario con, con el sistema como tal, existen varios tipos de transacciones y hay que tener mucho cuidado acá. Y acá viene, digamos que en las tendencias de programación viene insertándose un tipo de transacción nueva que es una transacción asíncrona, ¿sí? Entonces, hay, digamos que transacciones síncronas, que son las que yo como usuario hago clic, mando una acción, mando una ejecución y espero que el sistema me responda. Y una transacción asíncrona es en la que yo como usuario mando una acción, pero el sistema me dice, yo me quedo procesando tu acción y te respondo en cierto tiempo. Entonces, no hay una respuesta inmediata. Él se queda con la tarea, de pronto hay una respuesta inmediata diciéndote, sí, yo la tomé, yo la tengo acá y más adelante te contesto. Entonces, muchos de los sistemas están trabajando
sistemas en siendo asíncronos, porque eso les permite ser más robustos, ser más capaces, paralelizar trabajos a tiempo, porque cuando una respuesta depende de una acción, depende de que un componente, un tercero me responda, ahí es donde se vuelve síncrono y yo espero al otro, el otro espera al otro, entonces para no tener que volver secuencial una cadena de pasos en una transacción, pues se vuelve asíncrono. Y acá como tipos de transacciones que tenemos, está la transacción online, que es la transacción que casi todos ejecutamos, donde le damos clic al botón, va y vuelve la transacción y responde. Está la transacción batch, que no se trata de que yo como usuario ejecute una sola acción, sino que yo pueda mandar a procesar una cantidad de transacciones, las puedo llevar en un archivo. Entonces, cuando yo estoy procesando un lote de pagos, que yo subo un registro, un archivo con 1000 registros, con 2000 registros, y yo de una acción de usuario puedo generar o desplegar en el sistema 1000, 2000 o 3000 llamados por debajo, dependiendo de la cantidad de registros que tenga el sistema. Entonces, hay que identificar muy bien si yo estoy probando transacciones online o estoy probando transacciones batch. Si estoy probando una online, digamos que tiendo a tener concurrencia, porque la transacción online es uno a uno, proviene de un usuario, una acción, mientras una transacción batch es una transacción de uno a muchos, que yo como usuario puedo hacer una sola ejecución de un archivo así de grande y eso me puede generar muchas transacciones por debajo. Entonces, digamos que ahí hay una diferencia en concurrencia. La transacción online tiende a tener mucha concurrencia de usuarios y la transacción batch tiende a tener muchas peticiones simultáneas en un archivo o en una acción específica. Y hay transacciones interactivas. Si yo como usuario en una plataforma subo ese archivo, hasta ese punto donde lo estoy subiendo es online, pero en el momento que le doy procesar, ya se me vuelve batch. Entonces, hay transacciones que se compenden de los dos mundos. Entonces, a la hora de probar performance, hay que identificar muy bien qué tipo de transacción estoy probando para saber qué tipo de mediciones hago. No es lo mismo yo medir una transacción online que una transacción batch. Si yo mido una online, la puedo medir, digamos, en tiempos de respuesta que van de 0 a 10 segundos, que es lo que se demoraría una transacción en ir y volver. Mientras una transacción batch, yo la podría lanzar y podría quedarse el sistema procesando ese archivo media hora, una hora, y al final me puede decir, te procesé 1000 registros en 30 minutos, o te fui capaz de subirte una carga de 2 gigas, de 8 de 20 en X tiempo. Entonces, la medición varía, ¿listo? Por la naturaleza de la transacción. Es algo que hay que tener súper importante. Por acá, Diana, veo una pregunta en el chat que vale la pena responder, que si existen algunos estándares de medición. Bueno, digamos que los estándares de medición van más en la naturaleza de la aplicación, ¿sí? Entonces, por lo general, las transacciones online, por experiencia de usuario, hay un señor, un autor por allá que dice, la usabilidad de un sitio web tiene que estar dada en que me conteste de 0 a 2 segundos. Eso es una experiencia buena. Si se demora de 2 a 10, es una experiencia ya mala. Pero eh, cada, cada aplicación es dueña de su estándar de medición. Y ahí es donde nace lo que es el requisito no funcional. Entonces yo como dueño de mi producto, yo como dueño del negocio, yo digo, me tiene que responder en un segundo porque es una transacción liviana, porque si se demora 2 segundos, el usuario se me va a aburrir o lo voy a impactar y se me va a ir para la competencia. Entonces, digamos que ya la vara o el listón o la medida la establece el negocio de una forma responsable. Eso casi por lo general se sientan los dueños de productos, se sientan arquitectos, se sientan dueños de infraestructura y concertan esa medición. Nos vamos a ir con este requisito no funcional a producción, porque es el requisito no funcional que sabemos que puede tener un efecto positivo y para que el sistema está hecho. Hay sistemas que no están hechos para trabajar en menos de un segundo, dependiendo de la arquitectura, ¿sí? Entonces, es algo que se tiene que concertar muy bien. Y pues acá,
como dándole un poquito más de apertura al requisito no funcional, cuando uno se sienta a definir un requisito no funcional, cuando uno prueba funcionalmente, hay requisitos funcionales de que me funcione pues, la aplicación, de que me haga una tarea específica, de que haga tal proceso, de que el resultado sea exitoso, pero a nivel de performance existen los requisitos no funcionales. Ahí, en la literatura pueden haber muchos, ¿sí? Muchos atributos de calidad que yo pueda medir, pero realmente lo que importa a la hora de hacer pruebas de performance es un tiempo de respuesta, es cuánto se me demora a mí la ejecución de una tarea específica, de una acción, de una interacción, de una transacción, qué porcentaje de error tengo yo al final de un escenario de prueba donde lancé 1000 peticiones y 100 me fallan. Yo puedo estar teniendo un porcentaje de error del 10% y ahí es donde el negocio tiene que levantar la mano y decir, venga, ese 10% es tolerable o no es tolerable. Si es una transacción monetaria que a un banco le cuesta plata, el que si por ejemplo al usuario le falla, eso va a generar pérdida de reputación, va a generar pérdida económica. Entonces alguien puede decir, no, yo no tolero más de un 1% de porcentaje de error, ¿sí? Entonces el porcentaje de error también va muy concertado del lado del negocio, qué es lo tolerable, qué es lo tolerable de cara al usuario. Todos quisiéramos que un sistema no fallara, pero tienden a haber problemas muchas veces de latencia, de comunicación, de red, intermitencias, que es normal que se tengan que dar, pero en qué proporción y en qué medida, hay que saberlo tener en cuenta. Y el throughput, que es la cantidad de transacciones que es capaz de hacer el sistema por segundo. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno está identificando los requisitos no funcionales y uno va y le dice al DBA o le dice uno a la persona que está de cara a la operación que le pase a uno cuánto es la capacidad o cuánto es lo que el sistema realmente está soportando en producción, a uno le dicen, venga, no, es que, mira, estas son las cantidades de transacciones que el sistema es capaz de ejecutar en un mes. Pero en un mes yo no voy a tener escenarios de pruebas que duren un mes. O me dicen, venga, no, es que esto es lo que es capaz de aguantar el sistema en un día. Bueno, me dice, bueno, tampoco voy a hacer una simulación de un día, de pronto es un escenario de larga duración, sí, pero yo quiero un valor en una unidad de medida más pequeña. La unidad de medida en la que uno el throughput casi siempre debe identificarlo de cara a un requisito no funcional es segundo, ¿sí? Porque si yo lo identifico en una hora o lo identifico en un minuto, dentro de la hora o dentro del minuto, pueden haber momentos donde hubo más o menos volumetría, mientras el segundo sí es un momento muy exacto y por lo general cuando uno está identificando el throughput tiene que pedir el segundo más transado, el pico transaccional. Entonces, identificar primero cuál fue el mes más volumétrico, luego el día más volumétrico, luego la hora más volumétrica y entre esa hora cuál fue el segundo donde más volumetría hubo. Entonces me pueden decir, no, el sistema en el segundo donde más procesó transacciones alcanzó a procesar 500 transacciones por segundo. Entonces, esa es la cantidad de throughput que yo tendría que entrar a simular. Para yo lograr esas 500 transacciones por segundo, yo ya tengo que hacer unos cálculos de concurrencia para saber cuántos usuarios tengo que inyectar para lograr esas 500 transacciones por segundo. ¿Sí? Entonces uno siempre pide el pico transaccional y de pronto pide por los laditos el promedio. ¿Sí? El sistema tiene que ser capaz de soportar el pico transaccional en cierto momento del escenario cuando lo planteé y tiene que ser capaz de sostenerme un promedio durante lo que dure el escenario de prueba. El escenario de prueba, por lo general, una prueba de performance normal tiene que durar por lo menos una hora. ¿Sí? No nos acostumbremos a probar a 10 minutos, a 20 minutos, a 30 minutos, porque hay sistemas que al minuto 40 o al minuto 50 colapsan. Y si yo probé hasta el minuto 30, no me va a dar esto. Entonces, hacer muy juiciosamente la tarea de la identificación del requisito no funcional, eso es clave. Eso es muy clave. Y cuando yo ya establezco el requisito no funcional, yo ya puedo empezar a hacer cálculos de concurrencia.
Entonces, mire cómo van enlazando todo. Yo primero identifico qué tipo de transacción tiene que es el sistema, qué tipo de throughput tiene, ¿sí? Identifico el requisito no funcional y puedo aplicar el cálculo de concurrencia. Cálculo de concurrencia no es más que una fórmula de distribución, ¿sí? Eso en internet la hay, venga, es que yo quiero hacer un cálculo de concurrencia basado en la distribución de Poisson, la fórmula va a estar en internet muchas veces. Entonces, la distribución de Poisson, ¿qué le dice a uno? Digamos que es como el método más acertado para no hacer, para no calcular qué concurrencia tiene que inyectar en un sistema. ¿Y por qué razón? Porque Poisson le dice a uno, venga, ¿cuál es la probabilidad de que varios usuarios en cierto momento confluyan a hacer la misma acción? Entonces, supongamos si yo tengo 1000 transacciones, tengo una simulación de 100 usuarios por, les voy a explicar acá rápidamente en qué consiste, cómo se plantea el cálculo, listo. Bueno, entonces, supongamos si yo tengo 1000 usuarios simultáneos, está ahí en el ejemplo, y esos 1000 usuarios me generan 1000 visitas. Bueno, en este caso, por ejemplo, el número de usuarios simultáneos que me deben simular para crear 1000 visitas. Entonces yo tengo que crear 1000 visitas en el sistema, ¿cierto? ¿Y cuánto dura cada sesión de un usuario? Digamos que la duración de la sesión es, por lo general, de 1 minuto, ¿sí? La sesión que el usuario se demora ahí navegando. Entre más se demore un usuario haciendo una acción, entonces por eso es importante que los tiempos de respuesta no sean tan largos, porque si yo como usuario el sistema se me demora en responder, en ese momento en el que yo estoy esperando una respuesta, se puede estar conectando otro usuario. Entre más se demore el sistema en responder, más probabilidades de concurrencia van a haber. De los sistemas que tienen tiempos de respuesta tan grandes, son propensos a tener que soportar mucha concurrencia, mientras si los empiezan a despachar de forma rápida a cada usuario y le empiezan a responder muy rápidamente, no va a haber tanta probabilidad de que varios usuarios tengan concurrencia a la vez. Entonces, los arquitectos muchas veces se pueden contradecir porque dicen, no, venga, no, seamos laxos y esperemos hasta 5 segundos el tiempo de respuesta, pero eso es contraproducente porque más probabilidades van a haber de concurrencia en ese rango de tiempo. Entonces, si yo tengo 1000 usuarios, va a generar 1000 visitas y el valor de la duración de la sesión para el intervalo es de 5 minutos. Entonces, de esas 1000 visitas, para yo poder generar, digamos, esas 1000 visitas con cierta cantidad de usuarios, tendría que simular 83, ¿sí? Entonces, esta es como una medida de cuánto dura la transacción, ¿sí? Cuántas visitas voy a simular y dependiendo por segundo, por eso se divide entre 60, cuántos usuarios simultáneos tengo que inyectar en ese momento aproximadamente. Listo. Entonces, son sesiones por hora, más o menos, o por minuto por segundo, dividido la duración, multiplicado por la duración de la sesión y dividido por 60. 60 si lo vamos a hacer en minutos, ¿sí? Listo. Entonces, en internet incluso hay páginas que te sacan más o menos cálculo de concurrencia, pero con estos numeritos uno más o menos establecería cuánto es la concurrencia aproximada. Listo. Tipos de pruebas. Entonces, yo ya establecí un requisito no funcional, establecí la concurrencia que tengo que inyectar, pero yo qué hago con esos datos. Entonces, es importante que nosotros sepamos que a nivel de performance podemos lanzar muchos escenarios de prueba. ¿Sí? Entonces, los 3 escenarios básicos que siempre van a existir es la línea base, la prueba de carga y la prueba de estrés. ¿Sí? ¿Qué dependencia o en qué orden se deberían de ejecutar? Entonces, la línea base siempre se recomienda ejecutar con un 5% de la carga. Entonces, si yo establecí que voy a inyectar 83 usuarios concurrentes, a eso le saco el 5% y puedo estar ejecutando con esa cantidad de usuarios, ¿sí? ¿Con qué fin hago yo una línea base? La línea base es como el sanity check, es como decir, venga, vamos a mirar si el sistema aguanta,
está bien o tiene que hacerse alguna adecuación, ¿sí? Porque quizás muchas veces nos vamos directamente a un escenario de carga y no nos damos cuenta que pronto hay una inestabilidad en el ambiente, que el ambiente no está, digamos, ajustado a la capacidad que debe ser para lanzar la prueba y perdemos de pronto un escenario de una hora, malgastamos data. Entonces, lo ideal es siempre empezar por una línea base que nos dé una línea base, como dice su nombre, para arrancar en la prueba de performance. Luego, si nos vamos a un escenario de carga, que es aproximadamente de una hora, el escenario de carga lo que busca es simular la operación que actualmente tiene la aplicación en producción, con la volumetría que hay en producción, y luego nos vamos a un estrés, a un escenario de estrés, que el escenario de estrés, ¿cómo hace uno para identificarlo o cómo hace uno para medirlo? Entonces, si hoy tenemos que en producción la aplicación funciona con 500 usuarios, pero tenemos proyectado que a 1 o 2 meses o a un año o a 2 años se va a hacer una campaña publicitaria donde vamos a atraer más clientes y esa campaña publicitaria según el negocio, nos puede incrementar en un 30 o un 40 o un 50% la transaccionalidad actual. Entonces, ese escenario de estrés tiene que tener ese porcentaje adicional de crecimiento que la aplicación se supone tener en tiempo a futuro. Entonces, si el escenario de carga es el 100% de la carga actual en producción, mi escenario de estrés tendría que ser un 120 o 130 o 140, el porcentaje de crecimiento se le suma. Entonces, si mi porcentaje de crecimiento es de un 15% solamente a un año o a 2 años, mi escenario de estrés debería estar basado en un 115%, ¿sí? Cualquiera podría decirme, no, yo quiero hacer un escenario al 200 o al 300% del carga actual. Se puede hacer porque uno no está libre de que pronto existan cosas atípicas, fenómenos, comportamientos, ¿sí? Puede ser digamos, un viernes negro, Black Friday y la gente se dispare a comprar, ¿cierto? Pero digamos que ahí entran otro tipo de pruebas a hacer, digamos, esa función, ¿sí? Están los otros tipos de pruebas que es tolerancia a fallos, pruebas de disponibilidad y pruebas de escalabilidad. Entonces, yo cuando planteo una prueba de disponibilidad o de tolerancia a fallos o de escalabilidad, tengo que saber muy bien el sistema, cómo está compuesto, cómo está la arquitectura, cómo está desplegado. Entonces, si es una prueba de disponibilidad, es porque mi sistema tiene réplicas. En algún momento tiene nodos que son activo-activo o activo-pasivo, o si está en nube, está en una Z o en una zona de disponibilidad o está en varias zonas de disponibilidad. Entonces, cuando yo estoy mirando un escenario de disponibilidad, yo tengo que mirar cómo son las réplicas de ese sistema cuando bajo un nodo, cuando bajo una parte o cuando tengo balanceadores, tengo que mirar que sí me esté desplegando las cargas de forma equitativa. Entonces, si mi arquitectura tiene elementos o tiene componentes donde hayan réplicas, balanceadores o tengan esquemas que trabajen en nodos o colas que sean activo, 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 pasivo, tendría que plantear pruebas de este. No se plantean regularmente, sino que se plantean con cierta periodicidad cuando hay cambios en la arquitectura importantes para mirar que sí sea capaz de tener disponibilidad en caso de que un nodo o una parte falle. Tolerancia a fallos. La tolerancia a fallos es una prueba en la que yo voy a hacer daños prácticamente y miro el sistema cómo es capaz de reaccionar ante esos fallos. Que se me cayó la base de datos, que se me cayó el servidor web. Entonces, ahí tendría que plantear un poco de esquema, una cantidad de esquemas que me ayuden a que el sistema restablezca en el menor tiempo posible. ¿Sí? Entonces, la tolerancia a fallos es otro escenario que también se hace. Y hay un escenario de escalabilidad. Este escenario de escalabilidad es un escenario que se recomienda mucho o incursionó últimamente con toda la tendencia nube. Entonces, en nube todos pueden decir, venga, no, mi sistema
no creo que tenga problemas porque la nube me garantiza un 99.9% de disponibilidad y como no estoy utilizando infraestructura, sino infraestructura como servicio o estoy utilizando un servicio como una Lambda o estoy utilizando una DynamoDB que no requiere un servidor detrás, una configuración de hardware detrás, eh, yo tengo que mirar que esa configuración con la que yo desplegué en esa nube, si tenga la configuración adecuada para que escale. Entonces, si yo estoy inyectando pruebas a un componente como un autoscaling group, que sé que si copo el 90% de la CPU me va a generar otra máquina, yo tengo que mirar esa configuración que sí sea acertada para saber que sí me está escalando a ese 80% o que me está escalando a un 70%, porque hay sistemas que nos pueden escalar al 90% de uso de CPU y mientras aprovisiona la nueva infraestructura, ese 90% en menos de lo que se demora el otro en aprovisionar, se llegó a 100 y se cayó fue todo. Entonces yo tengo que saber desde dónde arranco, ¿sí? Si escalo desde un 70, desde un 80, si mi escalabilidad va a ser con la misma cantidad de máquinas o máquinas más grandes. Entonces, es importante mirar los sistemas en nube, cómo escalan, cómo crecen, tener presente que existen crecimientos verticales y crecimientos horizontales, ¿sí? Un vertical es cuando yo replico máquinas y horizontales verticales digo es cuando yo escalo en arquitectura y horizontales es cuando yo replico la misma cantidad de máquinas que tengo en una misma arquitectura, ¿cierto? Entonces, eso es importante de tener. Ahora, no todos eh, le ponemos mucha atención al tema de costos. Y cuando los sistemas escalan, eh, pueden haber costos asociados. Entonces, que sepamos también dimensionar esa infraestructura a la capacidad que es. Si yo voy a salir a producción con un requisito no funcional de 1000 transacciones por segundo, 50 usuarios concurrentes, pues mi sistema tendría que estar dimensionado a una medida ajustada y acotada para esa cantidad de peticiones. Si yo la sobredimensiono, estoy incurriendo en gastar más plata. O si la pongo por debajo de lo que es, pues estoy incurriendo en riesgos de que se caiga. ¿Sí? Entonces, en pruebas de escalabilidad se hacen todo ese tipo de tuneos. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos acá, por ejemplo, identificado lo que son requisitos no funcionales, identificado lo que es tipos de escenarios. Ahora, si yo tuviera que lanzar una prueba de performance, ¿cómo la lanzo? Entonces, ya sé más o menos qué tipos de escenarios puedo plantear, con qué volumetría, con qué requisito voy a medir. Y aquí para adelante viene como la parte buena, que es la parte donde uno idea ya la prueba cómo va a ser finalmente. Y es la parte de estrategia. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una estrategia y yo voy a probar, yo tengo que hacer varias cosas para identificar cuál es como la mejor forma de hacer la prueba. Entonces, identificar los requisitos, ya lo hicimos, ya identificamos los requisitos no funcionales, hay que tener cuidado que los requisitos no funcionales no aplican para todas las transacciones del sistema, hay unas transacciones que tienen más volumetría que otras, entonces hay que identificar muy bien transacción por transacción cuáles son las que se van a probar. No todas las transacciones de un sistema son sujeto de prueba, hay unas transacciones que no tiene impacto probarlas, digamos, yo tengo un software que hace configuración a nivel de crear mi usuario, si eso lo hago cada mes y tengo una transacción por donde me hacen los pagos, entonces yo tengo que priorizar cuáles son las transacciones core del negocio, cuáles son las más importantes o las que se están viendo impactadas para saber que esas son las que tengo que probar y a cada una identificar el requisito no funcional. Hay unas que tienen TPS diferentes, hay otras que tienen porcentaje de error diferente, entonces a cada una hay que saberla identificar. Hay que ejecutar pruebas basados en riesgos, ¿sí? ¿Por qué es importante el tema de los riesgos? Por la siguiente razón. Cuando uno prueba performance, uno lo prueba para mitigar riesgos en producción, ¿sí? No riesgos de que va a perder plata o un riesgo de que la reputación va a caer, no, riesgos técnicos, ¿sí?
¿Cuál es un riesgo técnico? Por poner un ejemplo, dado que mi sistema pueda tener 1000 usuarios concurrentes, hay posibilidades de que la base de datos colapse y que los tiempos de respuesta se vean impactados, ¿sí? Entonces, uno entre una arquitectura o entre una aplicación hay que hacer un análisis de riesgos juicioso. Riesgos basados en qué? En la experiencia del usuario, en el impacto final del usuario y riesgos asociados en todo lo que pueda hacer la degradación del sistema. ¿Sí? Entonces, vale la pena que ustedes al principio identifiquen riesgos y traten de mitigarlos, ¿sí? Porque hacia allá es donde las pruebas pueden verse enfocadas, ¿sí? Planificar las pruebas, hacer muy bien un plan de pruebas donde ustedes presenten las transacciones que se van a probar, presenten esos riesgos que acabaron de identificar, presenten qué requisitos van a medir, presenten la arquitectura con cuál van a inyectar, ¿sí? Por eso hay un punto clave ahí que es el diseño del punto de inyección. Entonces, si yo estoy probando una transacción que es end-to-end, que va desde el front de la aplicación y me toca hasta el backend, entonces, ¿qué componentes hay involucrados ahí en ese flujo? ¿Dónde voy a poner los monitores? ¿Por dónde voy a inyectar la prueba? Ah, no, es que yo solamente hice un cambio a nivel de backend. Listo, entonces vámonos a una prueba modular. Yo hice un cambio que impacta desde el front. Vámonos a una prueba en tu web. ¿Sí? Preparar los ambientes y los monitores. Entonces, tener todo a punto de que el ambiente esté totalmente estable. No voy a decir que depurado porque de nada sirve tener una base de datos limpia para yo probar cierta volumetría, pero que sí sea un ambiente que tenga una configuración adecuada y optimizada y muy similar a la de producción, ojalá igual. Ahora que estamos probando a nube, lo podemos tener. Digamos que no cuesta nada replicar un ambiente con las mismas características y las mismas configuraciones de producción a un ambiente de QA. Ahora años cuando estábamos en ambientes y máquinas on-premise era un poco difícil, había que jugárnosla ahí para mirar cómo hacer el tema de comparar fichas técnicas, de saber qué capacidad tenía un ambiente en frente a otro, ¿sí? Ejecute pruebas de referencia de carga, ¿sí? De línea base y todo eso. Realizar análisis y concepto del problema. Entonces, toda una estrategia de performance tiene que estar basada en estos puntos y esto tiene que estar condensado en un plan de pruebas. ¿Qué monitores voy a utilizar? ¿Qué escenarios voy a ejecutar? Esto, entonces, no se nos puede olvidar, muchachos, que la estrategia es importante, así como cuando uno va a probar funcionalmente o a hacer cierto tipo de cosas, ahí tiene que quedar condensado. No existe un formato, no existe un archivo donde usted tiene que seguir la estrategia, no, que quede claro en un documento. ¿Listo? Existe, acá muchachos, existe una cosa que es muy importante y es a la hora de probar performance, así como las pruebas de automatización también se tienen, digamos, su granularidad o tienen su enfoque dependiendo la pirámide con las pruebas de performance también. Entonces, si yo me voy a hacer pruebas, digamos, comparando el tema de unitarias, ahí vengo a utilizar lo que es observabilidad. Ya les explico en qué consiste la observabilidad. Si yo voy a hacer pruebas a APIs o solamente a componentes o pruebas de integración, pues yo hago pruebas puntuales a módulos, performance, a microservicios, ¿sí? Si yo tengo cambios o necesito probar desde la parte front de mi aplicación, pues lanzo una prueba en tu end, ¿sí? Entonces, existen diferentes tipos de pruebas dependiendo también a dónde está el campo, ¿sí? Y qué componentes quiero abarcar. Si yo quiero hacer unas pruebas en tu end, van a ser de pronto más costosas que una prueba modular o una prueba microservicio, o que yo hacer observabilidad. Prueba en tu end, obviamente me exige que yo tenga que ir al front, si me llegan a cambiar mañana un campo, un botón o cualquier cosa,
hacer una script web es muy complicado, es más complejo que hacer una prueba de un microservicio, ¿sí? Y existe el término de observabilidad, muchachos. Esto es un término que viene cogiendo mucha fuerza en el término, en el ámbito de performance y existen hoy unas herramientas que son bastante robustas y bastante buenas que en tiempo real me están monitoreando mi aplicación y en tiempo real me están sacando información método a método, línea a línea. Te me están diciendo, tenés un problema de pronto de rendimiento o tenés una complejidad ciclomática porque este ciclo hace más ciclos de los que debe hacer, más carga. Entonces, te va sacando esos tiempos de respuesta parciales de cada pedazo de la aplicación. ¿Sí? Te va monitoreando en tiempo real. Y la observabilidad es un concepto muy bonito porque él no solamente te monitorea un monolito, que es una sola aplicación, sino que a hoy como las aplicaciones están tan descentralizadas y están en contenedores y tienen tantas réplicas, entonces, ¿qué sucede? Que armar de pronto la foto del performance es más complejo porque tenés varios puntos de medición en diferentes partes y estas herramientas de observabilidad tienen la capacidad de abstraer de cada componente o de cada punto de medición los tiempos o el performance parcial y armar como un solo dibujo del performance de la aplicación. Entonces, vale la pena mucho que a futuro se enfoquen bastante en las herramientas de monitoreo basadas en observabilidad, porque van a ser, digamos que la detección temprana a problemas de performance y mejor aún porque van a ser mediciones basados no en ejecuciones a gran escala, sino en iteración de código muy básica. Bueno, ¿qué aspectos, digamos, hay que considerar a la hora de, de ejecutar pruebas? Entonces, si yo ya estuve planteando menos riesgos, ya estuve identificando ciertas cosas, hay que tener en cuenta varios aspectos por los que uno debería ejecutar pruebas de performance en un sistema, ¿cierto? En un ecosistema. Cambios en el negocio. Entonces, si de pronto el día de mañana entra un requisito nuevo o de pronto por una ley nueva que salió, el negocio tiene rápidamente que hacer un soporte, un despliegue, una transaccionalidad y una función nueva. Esos cambios en el negocio hay que tenerlos muy en el foco para probarlos, ¿sí? Cuando hay productos nuevos, también se deberían de probar. Las pruebas de concepto, las pruebas de piloto son importantes. Entonces, si supongamos ustedes están en un desarrollo temprano, donde apenas están planteando una arquitectura, donde apenas están empezando a estructurar su aplicación, no dejen la prueba de performance para el final. Pueden hacer pruebas de performance básicas y pruebas de concepto para mirar si esa arquitectura es viable. Ah, que es que yo voy a juntar una cola SNS con un Poke S3 o voy a juntar un componente on-premise con un componente ya en nube. A esa integración, por pequeña que sea, se le puede hacer una prueba de concepto o una prueba piloto de performance para saber si eso es viable o no. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces hay arquitecturas que no son robustas, que no son compatibles entre sí y solo se viene a saber después de que se ha implementado todo un proyecto o que ya se sale a producción y ese no es el caso. ¿Sí? Cambios a nivel de arquitectura. Entonces, que yo voy a cambiar este componente por este otro. Eso es indispensable siempre probar. Un cambio en la arquitectura. Un incidente en producción, ¿sí? Por un incumplimiento de un atributo de calidad. No, que es que este fin de semana se cayó la transacción en producción con tantos usuarios. Siempre hay que rastrearla desde QA, pasemos el cambio que está en producción, pasémoslo a QA, vámonos a probar, miremos qué pasó. Entonces no significa que las pruebas de performance van a prevenir en un 100% los incidentes, no, pero sí probar esos incidentes en QA sí nos puede dar pistas de muchas cosas malas que pueden estar alrededor. Entonces siempre es indispensable probarlo y no hay una prueba más real de performance que lo que está pasando en producción. Entonces, en producción también se prueba, solamente que la prueba real
No lo hacen, ya no la hacen con scripts ni con herramientas, sino que la prueba real la hacen los usuarios, interactuando con el sistema. Entonces, tener un buen esquema de monitoreo en producción me ayuda a mí a detectar allá problemas, ¿sí? Cuando tengo mantenimiento correctivo o preventivo del sistema operativo o componentes de infraestructura, que voy a poner un parche, que voy a actualizar el hardware, digo el software o el kernel de la aplicación, ¿sí? Eh, También si voy a cambiar de pronto el procesador de una máquina, me voy a cambiar en una AWS de tipo de máquina de una M5 a una T3 o a otro tipo, a otra familia, ¿sí? Entonces, siempre hay que prestar atención a esos aspectos para hacer pruebas de performance. Muchachos, siempre hay un punto clave dentro de la estrategia que es la arquitectura. No dejen de un lado la arquitectura, ¿sí? Porque dentro de la arquitectura, ¿qué podemos encontrar? Si yo cojo la arquitectura y la pongo en mi estrategia de performance, voy a saber por dónde voy a inyectar, por dónde tengo que hacer seguimiento, cuáles van a ser los puntos de medición, si yo voy a medir de punta a punta o a medir entre dos servidores, entre una integración entre ciertos componentes, ¿sí? Entonces, no olvidemos que la arquitectura es como ese plano que nos va a ayudar a medir de dónde a dónde vamos a hacer la prueba, dónde vamos a monitorear, por dónde ingresamos, ¿sí? Entonces, no lo dejen de un lado y ojalá que siempre pidan el diagrama actualizado. Por lo general nunca se tiene actualizado, pero esto da mucha visual. En los debates, cuando uno está presentando el plan de pruebas y lo está concertando con arquitectos, con todo el mundo, la arquitectura es como el escenario clave de discusión. Esto. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, pregunta que podamos ir como abarcando? De momento no tenemos preguntas en el chat, Luis, creo que podemos continuar. Perfecto. Bueno, entonces, eh, muchachos, todo esto que se ha contado, cómo se prueba y cómo lo llevamos de pronto al tema de divos. Entonces, a hoy existen muchas herramientas de performance, ¿sí? Digamos que las herramientas de performance, por lo general, ¿qué hay que buscar en ellas? Que tengan muy buena iteración y que se integren muy bien a lo que es DevOps y a los esquemas DevOps. Entonces, existen unas herramientas que están del lado de la ejecución, ¿sí? Donde yo genero los eventos, donde yo ejecuto, donde yo mando la petición. Herramientas como JMeter, Neulova, son de las, digamos, principales. Hay muchas en el mercado, hasta K6. Ahorita vamos a ver en un cuadro a continuación cuáles son las herramientas más utilizadas, pero siempre tengo que buscar herramientas que sean fáciles a la hora de configurar para yo generar cargas. ¿Y fáciles en qué sentido? A hoy los inyectores de carga o las herramientas que yo instalo en mi máquina local, escritorio, están pasando un poquito de moda. Entonces, como uno está probando en nube, la nube también te proporciona herramientas para hacer pruebas de performance. Entonces, a hoy lo más conveniente es o aprovisionar infraestructura para hacer pruebas de performance en la nube. ¿Qué ganamos con esto? Que nuestra prueba de performance sea escalable. Entonces, si yo quiero crecer en la cantidad de peticiones que voy a enviar, en los usuarios concurrentes que voy a tener en la prueba, lo importante es que yo tenga cómo crecer. Entonces, esquemas como, por ejemplo, una prueba distribuida en nube con máquinas S2 es posible y hoy ya se ha logrado hacer, ¿sí? Entonces, de esta forma, digamos que la preparación que ustedes hagan o que se recomienda aquí en adelante de herramientas tiendan a que sean en la nube, ¿sí? ¿Qué otro beneficio hay? Si yo tengo ya una configuración de un JMeter instalado con toda la apertura de puertos, con la memoria ya ajustada para que no se me quede, el Java en la versión que es, yo voy a poder coger esa imagen de prueba o esa imagen de esa máquina y replicarla en muchas
y no va a tener que estar haciéndole mantenimiento constante a la máquina. ¿Sí? Si yo instalo una herramienta de estas en mi equipo, es posible que yo a futuro tenga que estar empezando a configurar, se me volvió lenta, entonces tengo que meterle más memoria. En cambio, en la nube yo apago, vuelvo y prendo y la máquina va a estar todo el tiempo restablecida. Hay unas herramientas que son muy importantes a la hora de monitoreo. Entonces, tener un buen inyector, tener una buena herramienta de monitoreo. Dyna3 es de las más utilizadas hoy en día. Se pueden utilizar. Si yo tengo componentes en AWS, por decir el caso, o en la nube de Microsoft, en el caso de AWS, CloudWatch me ofrece a mí una muy buena suite para hacer monitoreo. Entonces, utilizar y hacer una buena preparación de esos tableros ayuda mucho. Tener unos dashboard muy bien construidos donde yo al ejecutar la prueba automáticamente pueda ir a monitorear cómo está mi aplicación y sobre todo que esto lo podamos integrar en Divos, en un pipeline, que es lo más importante, de que si yo soy un desarrollador, apenas le di commit a mi código, pues automáticamente el pipeline me va a llamar la tarea de pruebas de carga y va a ejecutar automáticamente la prueba. Y esto se logra de forma desatendida, muchas veces por las noches. Y al otro día, pues, voy a tener un resultado de performance y me va a permitir continuar con mi evolución del software de una forma rápida. Entonces, hay que buscar herramientas tanto de ejecución y de monitoreo que se integren muy bien con las herramientas de DevOps, ya sea un Jenkins o ya sea un Azure DevOps o que ya sea el mismo AWS que también presta una suite de herramientas para DevOps. GitHub con GitFlux para hoy en día también ha ayudado mucho. Bueno, acá vemos las herramientas. Entonces, por ejemplo, este es un compendio de herramientas que existen en el mercado. Hay unas que de pronto tienen más beneficios que otras, otras integran mejor con un Python, otras que son más escritorio, hay otras que tienen más herramientas de monitoreo. Casualmente, digamos que lo que yo más recomiendo y con lo que más he trabajado yo es con JMeter. JMeter es una herramienta demasiado versátil, se presta mucho para el tema de ejecución de pruebas y pues digamos que es de las más utilizadas hoy en día. ¿Sí? Habrán muchas más, pero cada una tiene pues su fuerte. BlazeMeter es una herramienta que pronto no te ofrece ya esa suite de agentes y de máquinas donde nada más tienes que subir el script y ellos hacen la magia de aprovisionarte la infraestructura de inyectar, ¿cierto? Entonces, ahí ofrece un beneficio, pero también hay que tener en cuenta el factor económico de lo que vale. El tema de monitoreo es muy esencial a la hora de uno hacer pruebas. Tiene que estar, digamos, identificando qué componentes hardware voy a monitorear. Pueden haber errores en su configuración que de pronto uno diga, esto no me está marcando la CPU como es o la memoria como es. Entonces hay que tener presente eso, determinar el tamaño adecuado de un entorno productivo, porque a la hora de que yo saque mis resultados de monitoreo de QA, yo puedo decir, sí, venga, con esta capacidad con la que yo probé en QA, yo puedo realmente comparar este monitoreo con lo que me está arrojando producción ahí, hoy en día, ¿sí? Y que la necesidad siempre va a ser de instalar monitores del lado del agente de pruebas y del lado del servidor de aplicaciones. Yo tengo que monitorear mi agente de pruebas cuando lanzo pruebas, porque mi agente también se puede ver colgado y yo podría decir, no, es que está muy lenta la aplicación cuando es mi máquina con la que yo inyecto, que es la que no da la capacidad. Eh, los monitores que existen hoy en día, existen los monitores en nube muy, muy robustos que vale la pena explorar. Está Amazon CloudWatch y está Azure Insights Metrics. Eh, estos a uno le proporcionan una vista, digamos que esto ya se convierte como en una ciencia aparte cuando uno empieza a analizar estos gráficos y a mirar cómo se comportan, ¿sí? Empieza uno a establecer alarmas
venga, es que yo no quiero que tenga que estar pendiente de la CPU, sino que yo quiero que me llegue una notificación, una alarma cuando me estoy pasando el 80%. Entonces yo dentro de las pruebas de performance puedo configurar también en los monitoreos alarmas para que me avisen cuando está sobrepasando un punto. Y acá, digamos que es una tabla que se hace o que deberíamos de tener, donde uno dice, venga, estas herramientas de monitoreo me abarcan tales métricas y tales sistemas operativos. Entonces, yo puedo medir, yo no es lo mismo hacer la medición de un Linux, a un Windows, a un Red Hat, a un OpenShift, o hacer la medición de una máquina S2, ¿sí? Entonces, tengo que establecer muy bien qué métricas son las que voy a medir y con qué herramientas de monitoreo las cubro. ¿Listo? Eso es indispensable que lo tengamos siempre en cuenta. Eh, Existe un tipo de herramientas, como les decía ahorita, de APM, ¿sí? Que es Application Performance Management. Estas herramientas, como lo es, digamos, Dynatrace o como lo es New Relic, proporcionan una vista 360 de la aplicación, ¿sí? Eh, Tanto igual en etapas tempranas de desarrollo, es bueno ir haciendo el monitoreo, ¿sí? E irnos acercando a estas gráficas, tanto en producción, incluso de acá se sacan muchos de los requisitos no funcionales de estos monitoreos en producción. Y el tema de observabilidad que está cogiendo mucha fuerza, porque la observabilidad no solamente me toma consumos, sino que también me toma registros, me toma logs, me toma archivos, yo puedo hacer analítica o minería de data sobre esos datos que me muestran la observabilidad, ¿sí? Ahí ya ahorita les expliqué mucho en qué consiste la observabilidad, entonces podemos pasar este concepto. Y digamos que los monitores son, mm, cobran relevancia cuando yo les configuro los quality gates. Entonces, si yo, de nada sirve yo tener una herramienta de monitoreo que tenga que entrar a analizar o que tenga que entrar a leer, es bueno saberlas leer, porque primero hay que aprenderlas a leer para luego configurarle los quality gates. Y los quality gates, ¿qué me van a proporcionar? Los quality gates son los que me van a decir, venga, esto sí respondió, esto sí cumplió, puede seguir al siguiente paso. Entonces, cuando uno configura quality gates en una ejecución en Python, guiado por herramientas de monitoreo y guiado por las herramientas de performance, ahí es donde automáticamente ese chulito verde o ese chulito rojo se va a dar de forma automática en un Python. ¿Sí? Sin necesidad de hacer la intervención humana. Entonces, a esto tiene que llegar el performance, tiene que llegar a que de forma automática, si yo cojo los resultados de JMeter, si yo cojo los resultados de ejecución de un monitoreo, él me diga, venga, si su prueba cumplió o no cumplió. Entonces, ahí por debajo es donde yo tengo que hacer implementaciones de extensiones en Azure DevOps para poder que eso de forma automática se mida y se evalúe así solo. Digamos que este es el punto final en el que uno quería a llegar en performance, que es integrar todas esas herramientas para que uno solamente le dé ejecutar a la prueba y automáticamente le evalúe los requisitos no funcionales del lado del usuario y evalúe los consumos de monitoreo del lado de la aplicación. ¿Sí? Y pues finalmente, lo que buscamos cuando integramos todas estas herramientas en un pipeline es que sea ágil, ¿sí? Todo el despliegue de aplicaciones, forma en la que yo entrego a producción de forma constante, lo haga de una forma ágil y rápida. Porque si yo pongo mucha manualidad en el proceso, de nada va a servir tener metodologías o despliegues de DevOps ágil si tengo aún cosas que no están automatizadas. Entonces, el llamado ahí es empezar desde cero, obviamente haciendo muy buenas pruebas de performance manual, pero siempre buscando la automatización de esos pasos para que cuando el día de mañana se pruebe, hayan cosas que corran de forma desasistida, ¿sí? Y pues obviamente este es el deseado, entonces siempre tener pruebas unitarias, tener pruebas de QA y tener pruebas de integración y tener monitoreo activo todo el tiempo.
Entonces, digamos que este es el DevOps deseado. Pruebas desde el ambiente de desarrollo, pruebas en el ambiente de QA, pruebas de integración y pruebas hasta en producción, ¿sí? Entonces, ese siempre va a ser el ideal de performance. Bueno, por aquí ya vamos llegando a la parte final. No sé si tienen alguna duda o quieren que acotemos otros términos que pronto los que quieran profundizar. En el chat no tenemos preguntas, pero podemos continuar con el de actual, el de Ok, DevOps, para continuar el tema. listo, listo. Bueno, entonces muchachos, vea, cuando uno tiene un pilot, digamos que este muestra uno más una iteración como más cerquita de que de cómo puede hacerse esa integración de performance en DevOps. Entonces, parte del commit de un desarrollador, ¿cierto? Se crea una imagen de un deploy. Cuando se crea la imagen de un deploy, entran las pruebas funcionales. Digamos que no se puede dejar de un lado lo que son pruebas funcionales o pruebas de seguridad, porque si yo voy a hacer una prueba de performance sin haber pasado una prueba funcional, pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, hay unos prerequisitos que son importantes cumplir siempre antes de ejecutar las pruebas de performance, ¿sí? Y finalmente, digamos que uno ejecuta las pruebas de performance y debería de estar, digamos, en este punto intermedio entre el ambiente de desarrollo y el ambiente preproductivo, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que si yo voy a probar de la aplicación antes de irme a producción, lo haga con una configuración muy similar a la con la que va a salir. ¿Sí? Digamos como que tomar la foto final. ¿Qué se recomienda? Haber cerrado los issues de seguridad, haber puesto las capas de seguridad, porque muchos nos acostumbramos a probar sin los certificados. Que porque es que me toca manejar certificados en el SPI y eso se vuelve muy engorroso. Hay que hacerlo porque digamos que la capa de seguridad le pone un tiempo de respuesta adicional en esa negociación de los certificados. Siempre va a haber un tiempo de respuesta adicional, entonces siempre hay que probar con esas capas ya cubiertas. Y digamos que aquí hay una flechita roja porque el feedback que nosotros obtenemos en la prueba automática de performance deberíamos estar comparándola siempre con el feedback que nos den las herramientas de monitoreo en producción, ¿sí? De esa forma estamos ajustando la estrategia, mirando si los requisitos no funcionales son los adecuados, si estamos teniendo en cuenta configuraciones que de pronto en producción sí hay, en Cuba no las hay. Entonces, siempre estar con la línea presente a producción. ¿Listo? Entonces, aquí en este cuadro se explica muy bien. El tema del rendimiento, digamos que hoy en día es un tema muy de moda, la apificación. Entonces, existen muchos modelos o muchos esquemas en los cuales se apifica, ¿cierto? La apificación es, es muy beneficiosa para las empresas cuando quieren crecer en consumidores y tener descentralizado todo lo que es su operación, pero cuando uno va a probar performance, siempre hay que tener presente algo. Y es que yo como creador de API, yo como desarrollador de APIs, cuando yo la desarrollo, pocas veces sé cuántos van a ser mis consumidores finales. De pronto, de momento, van a decir si vas a desarrollar una API para 30, 40, 50 consumidores, pero las APIs tienden a crecer mucho en el tiempo y a reutilizarse y a usarse demasiado y a expandirse. Entonces, siempre estar haciendo pruebas de performance línea base a las APIs con un requisito mínimo, ¿sí? Teniendo una hoja de vida presente de cada prueba que se hace, de la capacidad con la que va creciendo la API. Si yo pruebo con 100 usuarios, pero le estoy dando servicio a 150, yo tengo que actualizar ese valor en mi hoja de vida para que a futuro, cuando yo vuelva a retomar la próxima prueba de performance, pruebe con la capacidad nueva y con la capacidad actual que tenga en ese momento la API. ¿Sí? Hay que aplicar pruebas modulares siempre a las APIs.
No esperar a invocar una prueba a una API desde un front o desde una end-to-end porque va a ser muy tarde y va a ser muy complejo, ¿sí? Como lo dije, crear el currículo o la hoja de vida donde esté actualizando esos tiempos de respuesta. Puede que el tiempo de respuesta me varíe, puede que el porcentaje de error me varíe, ¿sí? Y tenga siempre presente que por sola que esté la API o cuando yo vaya a probar una API por sí, en algún momento tengo que probarla siempre con la integración de los componentes que están al lado, ¿sí? Entonces, muchas veces se encuentran incompatibilidades en esas integraciones que por el hecho de haber probado la API por sí sola o como microservicio, no se dieron cuenta. Entonces, quizás no vamos a tener un ambiente completo porque de pronto hay desarrollos que están en ese momento en proceso y ya tengo mi API lista, pero vale la pena de pronto poner mocks, ¿sí? O hacer de pronto llamados fachada para que la API me responda y mirar cómo la integración de protocolos con ese otro componente, así el otro componente no esté listo. Y utilizar la herramienta K6, que se recomienda mucho porque de la forma en la que yo pueda en el código automatizar el llamado a la API, yo por medio de K6 también puedo con ciertas líneas de código generar un disparador de pruebas sin tener que generar una herramienta, tener que hacer una configuración muy exhaustiva de Python. Yo por medio de líneas de código también puedo probar mi app. Y finalmente, este es, digamos, como la foto de un esquema de Continuous Performance Testing, ¿sí? Aquí está el desarrollador sube su código a un repositorio. Este repositorio me genera un artefacto que se instala en un ambiente de QA, generalmente en ambientes nube, y asimismo el desarrollador me está, tiene que interactuar con un board item. Digamos que en los esquemas actuales de Continuous Performance Testing ya se tienen listas de chequeo creadas dentro de la misma herramienta de DevOps, donde el desarrollador valida si es necesario ejecutar pruebas o no. Entonces, este artefacto o este word item que tiene cierta lógica en las preguntas que ejecuta, va a indicar si tiene que hacer pruebas o no. Si tiene que hacer pruebas o no, de forma automática se tiene que generar dentro de un pipeline una caja o una tarea de performance. Y esa tarea de performance o ese stage de performance dentro de sus tareas tiene que tener una tarea de monitoreo que vaya y extraiga de CloudWatch todo lo que automáticamente tomó de la ejecución, cuánto fue consumo de CPU, cuánto fue memoria RAM. Eso se puede traer hacia una herramienta y se le aplican lo que son los quality gates que este señor me indicó acá en la lista de chequeo. Entonces él me dijo, venga, yo acabo de desarrollar una API y esa API tiene 30 o 40 transacciones por segundo. Entonces aquí se guardan esos numeritos de volumetría de requisito no funcional y en el momento que corra la prueba, el monitor va y se conecta a CloudWatch, me saca el consumo hardware y luego de ejecutado también extrae de JMeter los resultados de rendimiento y me los va a validar con estos quality gates que el señor indicó. Porque el que me va a decir, venga, vea, yo voy a ejecutar una prueba, esto tiene que funcionar para 50 usuarios concurrentes y espero que el consumo de CPU no sea del 70% en CPU. Entonces él acá viene y trae esos valores de CloudWatch, trae los resultados de la ejecución y le aplica los quality gates y finalmente aquí me genera un reporte que yo puedo entrar y mirar cómo fue la ejecución, tanto de los resultados de la herramienta de performance como ver los resultados de monitoreo. Y paralelamente, dentro de este pipeline, cuando yo voy a lanzar la prueba, se genera una infraestructura de agentes a los cuales les voy a decir, venga, este es el script con el que usted tiene que probar y esto es lo que tiene usted que inyectar dentro de la infraestructura que me va a levantar. ¿Y a dónde la va a inyectar? La va a inyectar sobre este ambiente. Entonces, este es como un escenario de Continuous Performance Testing en el cual yo tengo requisitos del lado del negocio, tengo monitoreos,
tengo herramientas y los evalúo conjuntamente y genero un reporte y adicional, pues en el Python me va a decir si pasó o no pasó la prueba. Listo. ¿Alguna pregunta? Ah, Si de pronto alguien desea abrir el micrófono, puede hacerlo, pues vamos a hacer una sección de preguntas corta, pero eh, vamos si tenemos preguntas. Bueno, si no, yo sí tengo una pregunta. Eh, Luis, yo quería preguntarte en el caso de cuando se hace estas, como el stack en nube, ¿cierto? Porque pues de pronto algunos hemos tenido interacción con instalando el JMeter local y apuntando, que sí, se ve que el hardware local tiene sus limitantes, ¿cierto? Y bueno, nos hablaste como de herramientas en nube, como un stack completo, digámoslo, porque mencionabas, digamos, BlazeMeter que ofrece la posibilidad sí. de, ¿no? De recursos hardware y todo, pero ¿cuál sería una alternativa de pronto? ¿Serían contenedores con JMeter, Java, lo que tú decías de las versiones? Sí, pues digamos que lo que más se recomienda ahí no es tanto contenerizar, porque mucha gente dice, venga, no, yo genero un Docker con una imagen de JMeter ya previamente instalado y lo que hago es generar varias réplicas de ese contenedor para ejecutar la prueba. Pero sucede que en el ejercicio nos hemos dado cuenta y por experiencia que la virtualización de esos contenedores y la comunicación entre ellos no es tan eficiente como yo tener de pronto una máquina S2 con una instalación ya de una imagen y una instalación ya del JMeter, interactúe directamente sobre el kernel de la máquina. No va a decir que no sirve, sí, se puede utilizar de forma contenerizada una imagen ya predefinida, que yo customicé, que yo configuré muy bien, pero lo más idóneo siempre es replicar máquinas. Además, porque nos da la ventaja de que podemos multiplexar el tema de las IPs. Entonces, pues en un contenedor de pronto, estando dentro de una máquina, nos va a salir la petición con una sola IP y hay aplicaciones que son muy bien hechas en el tema de balanceo, tienen balanceadores al frente. Entonces, todas las peticiones que le entran al balanceador, el esquema o el algoritmo de balanceo lo hace por IP. Entonces, si proviene de la misma IP, pues no te va a balancear en último, ¿cierto? Entonces, lo más recomendable siempre es tener máquinas S2, por decirlo en este caso de AWS, limpias, que tengan pues iteración directa con el kernel. Vale, muchas gracias. Y otra pregunta es ya más orientada como en la parte del análisis, ¿cierto? Y como el problema que se pueda presentar o las issues de performance. ¿Qué roles son los involucrados? O sea, pues el tester, digamos que analiza los reportes, ayuda con las métricas, pero tendrá que reunirse o con el arquitecto, o con no sé quiénes, para ver estas causas, ¿cierto? Sí, digamos que ahí el llamado es que uno como ingeniero de performance tiene que conocerse muy bien la aplicación, ¿sí? De entrada, hacer una muy buena contextualización con el arquitecto, conocerse la infraestructura de arriba abajo. Eso le da a uno pie para que si sucede algo, una alerta o algún comportamiento que no ha de ser dentro de la prueba, uno lo pueda alertar o entrar a analizar. Entonces, mm, yo tengo que volverme casi experto en arquitectura, tengo que volverme experto en infraestructura, tengo que volverme experto en el lenguaje que está desarrollado para cuando esos resultados lleguen, yo los sepa interpretar, porque si yo muchas veces voy y los interpreto con el desarrollador me tiende a decir, no, todo está bien, no te preocupes. Si voy y los interpreto con el arquitecto tiende a defender su arquitectura, lo mismo el de infraestructura. Entonces, siempre es muy bueno a la hora de hacer los resultados, de analizarlos, primero yo entenderlos, saber de dónde provienen, porque yo soy el que tengo que armar en últimas el reporte, ¿cierto? Y luego ir a una mesa en conjunto donde esté arquitecto, el product owner, el de infraestructura,
y empezar a mostrarles estos resultados y empezar entre todos a, a juntar pues criterios. Perfecto, muchas gracias. Igual, pues agradecerte mucho, Luis Miguel, por compartir tu conocimiento. Estuvo muy interesante la charla. Y pues también gracias a los asistentes, ¿cierto? Que se quedaron, nos acompañaron.